Dicen que algunas casas no se heredan, te eligen. Y si te elige la equivocada, no heredas paredes, heredas culpas. En Bahía del Lobo, un pueblo clavado frente a un océano que parece estar siempre a punto de devorarlo todo, nadie quiere mirar demasiado tiempo la luz del faro. Dicen que parpadea distinto cuando alguien miente. La casa del faro se aferraba a los acantilados como un animal viejo. Piedra, madera ennegrecida por la sal, ventanas profundas. Allí se habían citado los herederos de Eusebio Rivas, patriarca de una dinastía que comenzó con lanas y terminó con barcos, depósitos y tierras que nadie podía tasar sin mojarse los pies. La noticia de su muerte viajó más rápido que el viento que corta los labios. Llegaron uno por uno, con valijas pesadas, y el mismo gesto, entre el duelo y la oportunidad. Camila Rivas, la mayor, parecía hecha de la misma madera que la casa, firme, astillada, silenciosa. Julián el segundo traía la seguridad de quien ha negociado demasiado. Lo acompañaban perfumes caros y una tos seca de noches cortas. Inés, la menor, volvía después de 10 años y un exilio que nadie quiso nombrar. A los 3 los esperaba Tomás, primo y gerente de las bodegas. Sonríe con los labios, no con los ojos. El mar los saluda con un rumor de piedras que se muerden entre sí. El notario Herrera apareció con una carpeta impermeable y la voz de quien se sabe imprescindible. Les pidió que apagaran los móviles. Cláusula de silencio, dijo, y el faro, allá afuera, parpadeó 2 veces como si lo subrayara. En el salón, una mesa larga olía a cera y a algas secas. El retrato de Eusebio dominaba la pared, pero no miraba al frente. Miraba un poco hacia la escalera, como si esperara que alguien bajara. «El testamento tiene condiciones», anunció Herrera. «No habrá herencia sin permanencia». Camila inclinó la cabeza. «Sea claro». 7 noches en la casa, todos juntos, a partir de hoy. Sin abandonar la propiedad, sin comunicación exterior. Cada uno recibirá un sobre sellado. Al finalizar la semana, si todos siguen aquí y firman la aceptación, la distribución se ejecuta. Si alguien se va, la herencia se dona a la Fundación Santa Marina. Julián soltó una risa nerviosa. Tomás giró la copa vacía entre los dedos. Inés se abrazó el abrigo. Afuera, el viento cambió de dirección. El faro parpadeó una vez. «¿Y por qué esta teatralidad?», preguntó Tomás. Herrera respiró hondo. Porque Eusebio Rivas dejó algo más que dinero. Dejó instrucciones para que la casa hable. Nadie se movió. Las tablas crujieron, como si la casa diera un paso. Los sobres estaban numerados. Dentro cada uno encontró una llave antigua y una hoja con una frase distinta, mecanografiada. La de Camila decía: «Devuelve lo que tomaste». La de Julián: «No negocies con tu sombra». La de Inés: «Tu silencio también firma». La de Tomás: «Lo que ocultas no es tuyo». Debajo de cada línea, un símbolo. Un pez, una espiral, un ojo, un faro. «La casa tiene cerraduras que ustedes no han visto», dijo Herrera. «Las llaves encajan si se usa la frase correcta en el lugar correcto». Eso dejó dicho Eusebio, y agregó otra cosa. «La primera noche, la casa pedirá un nombre». El primer trueno llegó desde la línea del horizonte. No había tormenta, pero el mar sabe hacer sonar su propia orquesta. Inés sintió un olor leve a querosén, como si alguien hubiera encendido una lámpara en el piso de arriba. Estaba segura. En esa casa había alguien más. Esa noche, cuando el faro respiró un destello más largo, la casa pidió el primer nombre. Y alguien, con voz que parecía salir de la madera, susurró: «Mateo». No había ningún Mateo en la familia.
no oficialmente. Camila fue la primera en ponerse de pie. En la pared, el retrato de Eusebio seguía mirando la escalera. Inés notó un detalle que antes se le había escapado. El marco tenía 2 capas de polvo, como si lo hubieran bajado y colgado hace poco. «¡Trucos!», gruñó Julián. «Herrera, esto es inadmisible. ¿Altavoces? ¿Bromas?». «Si fuera una broma», dijo Herrera, «no me hubiera jugado mi matrícula». Eusebio fue claro. «La casa habla con lo que le dejan dentro. Y ustedes le dejaron mucho». A medianoche, cuando el viento encontró otra vez las rendijas, golpearon la puerta. No el portón principal, sino la puerta de servicio que daba a la cocina. El golpe no exigía, pedía permiso. Camila tomó una lámpara. La llama dibujó sombras inteligentes. Abrió. Un hombre joven, empapado, temblaba en el umbral. Tenía los ojos oscuros de quien ha aprendido a ver en la penumbra y una mochila vieja que parecía haber pasado por todas las estaciones a la vez. «Mateo Quiroga», dijo. «Me llamaron de esta casa». Nadie habló. El faro, a lo lejos, respondió con un latido. Herrera fue quien lo invitó a pasar. Al calor de la cocina, con la llama lamiendo el borde de una pava, Mateo sacó un sobre. Era igual a los de ellos, con el mismo sello en cera, la misma caligrafía de contorno duro. Lo abrió con cuidado. Dentro, una llave y una frase. «Lo legítimo no siempre lleva tu apellido». «Mi madre trabajó aquí», explicó, sin mirar a nadie en particular. «Servicio. Siempre dijo que esta casa me debía un nombre. Murió hace 3 meses. Me dejó este sobre y una indicación. Ve cuando muera el faro». No lo entendí hasta que supe que don Eusebio había fallecido. A Inés se le helaron los dedos. Las palabras «me debía un nombre» se le clavaron en la nuca. Julián golpeó la mesa con 2 dedos, como marcando el ritmo de un acuerdo que no había firmado. «Aquí no falta ningún nombre», dijo. «Y tampoco sobra». Tomás lo observaba como se observa el oleaje, esperando el cambio de marea. Herrera tomó aire. Eusebio dejó constancia de un legado para Mateo Q, condicionado a que todos permanezcan. La cláusula es clara. Si cualquiera se va, la herencia pasa completa a la fundación. Completa significa todo. El silencio fue un cuchillo de vidrio. Camila cerró los ojos un segundo. Los abrió como si disparara. «Nos quedamos», dijo. «7 noches, y que la casa diga lo que tenga que decir». Esa misma noche, mientras el pasillo crujía como un barco, cada uno siguió su propia llave. La de Camila encajó en el cajón inferior del escritorio de Eusebio. Dentro, una libreta de tapas de cuero y una línea que parecía escrita para ella. «El mando que tomaste no era tuyo. Devuélvelo o te devuelven». La de Julián abrió un armario oculto detrás de la biblioteca. Contratos, copias, pagos en efectivo a nombres que se repetían, capataces, inspectores, capitanes. La de Tomás encajó en un cofre de herramientas del galpón. Cuerdas, plomadas, un mapa con marcas rojas en la costa. La de Inés no abrió nada. Solo vibró en su mano cuando se acercó a la escalera. A las 3 de la mañana, el faro parpadeó fuera de ritmo. Alguien subió un escalón. Crac. Después otro. Crac. Inés sintió el olor a querosén de nuevo y el rumor de una canción susurrada. No era una melodía inventada. Era la canción de cuna que su madre cantaba cuando el padre se iba y la casa parecía encogerse. Pero la madre de Inés había muerto hace 15 años. La mañana amaneció como si el mar hubiera dormido mal.
El cielo, de un gris poco convincente, dejaba ver líneas pálidas donde el sol intentaba entrar. El faro apagó su ojo. La casa, número. Camila consiguió una mínima tregua. Café fuerte, pan duro, cada uno con su sobre a un costado del plato. Herrera aguardaba con una paciencia profesional. «Debemos documentar todo», propuso Camila. «Cada hallazgo, cada ruido, cada llave». Eusebio quería un procedimiento. Eso tendremos. «¿Y si lo que quiere es un confesionario?», preguntó Tomás. La frase de mi sobre: «Lo que ocultas no es tuyo». Julián extendió documentos como si fueran cartas de póker. Encontré pagos a capataces que negaron horas extras, sobres a inspectores costeros. Si esto sale, nos rompen las bodegas. «No son nuestras», dijo Camila. «Eran de él, y ahora están condicionadas». Inés, que no había dicho palabra, se levantó. Fue hasta el retrato de Eusebio. Lo había visto cientos de veces de niña, pero nunca de costado. Entonces notó el bisagraje casi invisible en el marco. Tiró de la moldura. El retrato se abrió como una puerta. Detrás, una caja fuerte antigua, de rueda y números gastados. 4 símbolos grabados alrededor del dial: pez, espiral, ojo, faro. Las frases, dijo, son órdenes o combinaciones. Herrera se acercó con respeto. El metal despedía un olor frío, como de moneda y sal. Sobre el borde, un grabado apenas visible: «Lo legítimo no siempre lleva tu apellido». Todos miraron a Mateo. Él sostuvo la mirada sin orgullo ni miedo. «Si esto va sobre apellidos, no lo empecé yo», dijo. «Lo empezaron ustedes cuando me dejaron fuera». Camila apoyó la palma en el metal. Sintió el latido de su propia sangre en los dedos, como si la caja respirara. Giró el dial siguiendo una intuición que no supo nombrar. Pez, 3 giros, espiral, 2, ojo, 1, faro, 4. El metal respondió con un clic que no hizo ruido, pero hizo eco. Dentro no había lingotes ni joyas. Había papeles, certificados de nacimiento, 2 certificados para la misma fecha, uno con el nombre Inés Rivas, otro con el nombre Inés Quiroga. Camila palideció. Julián dejó caer una carcajada breve, rota. «¡Dios!», dijo Inés, y la palabra sonó extranjera. «¿Qué hicieron?». Había más. Una carta fechada 2 años después del nacimiento de Inés, firmada por una mujer cuyo nombre estaba borrado con tinta. «Yo no puedo. Devuélvesela a quien le pertenece». Y abajo, con otra letra, la respuesta de Eusebio: «Lo legítimo es lo que sirve». El faro encendió de día. Una sola pulsación. Nadie comentó la imposibilidad. A Inés le temblaron los dientes. No de frío, de alineación. Algo que siempre había estado chueco en su vida daba la impresión de buscar su sitio. Mateo hizo un paso hacia atrás. «Yo no vine por venganza», dijo. «Vine por lo que mi madre dijo que era mío. Un nombre». «Y yo no vine por dinero», contestó Inés. «Vine por la verdad, que por lo visto cuesta». Herrera carraspeó, de golpe más cansado que el mar. «La cláusula de la fundación existe por una razón. Eusebio temía que ustedes hicieran lo que siempre hicieron, romper antes de reparar. Tienen 6 noches, y la casa aún no les ha mostrado el sótano». La entrada al sótano estaba donde no debía, detrás de la alacena. Un pestillo oculto, una corriente de aire frío con olor a metal y, por debajo, un aroma leve a querosén. Camila bajó primero, lámpara en mano.
La llama hizo sombras de dientes en los peldaños. El eco parecía más hondo de lo razonable, como si las paredes tuvieran pulmón. Abajo, archivadores, cajas, cintas de carrete rotuladas con fechas y nombres, micrófonos empotrados en la madera, cables que subían hacia el salón, hacia los dormitorios. Eusebio había escuchado esa casa durante décadas. No eran fantasmas, eran ustedes, pensó Inés, y el pensamiento le dio más miedo que cualquier ulular del viento. Camila encontró una caja con su nombre. Adentro, una grabación. Se escuchó a ella, 20 años menos, discutiendo con su madre adoptiva en la cocina. No quiero la empresa, quiero estudiar. Y luego, la voz de Eusebio. El que toma el mando no lo suelta. La frase de su sobre, de pronto, tenía dirección. Julián halló un cajón donde su firma paseaba sobre contratos a intermediarios de puerto, triangulaciones y facturas espejo. Su propia voz, en otra cinta, si nadie mira, no es ilegal. Se oyó una risa al fondo, tal vez la de Tomás. Tomás encontró un mapa de la costa con marcas rojas y números, coordenadas de varaderos clandestinos. Entre los papeles, una foto, él y Eusebio, de noche, sosteniendo una linterna junto a un bote cubierto con lona. Atrás, el faro apagado. Inés no buscó su caja. La llave en su mano vibraba cada vez que se acercaba a una esquina del sótano. Allí, detrás de una chapa, había un habitáculo pequeño. Lo abrieron con una palanca, una cuna, una manta con bordes cosidos a mano y un frasco con leche en polvo vencida hace 15 años. La casa había guardado un cuarto para un bebé, y ese bebé, según dos papeles contradictorios, podía haber sido ella o Mateo. Nos criaron como inventario, dijo Inés, la voz sin temblor, como un cuchillo apoyado. Nos contaron cuentos de faros, pero nos medían con reglas. Herrera leyó otra cláusula, en voz grave. La herencia no se firma sin confesión. Cada heredero debe registrar una verdad que no haya sido dicha. Solo entonces la casa cederá el torrero. ¿El torrero? Preguntó Julián. La pieza vieja del faro, aclaró Herrera. Allí está el testamento completo, dice. El faro encendió con un ritmo nuevo, más corto, más cerca. El viento cambió, trayendo una voz leve. Devuelve lo que tomaste. Camila miró la cinta con su discusión. Miró la libreta de Eusebio. Miró a sus hermanos. Yo me quedé con el mando porque nadie más supo pedirlo, dijo. Y porque papá dijo que el que lo toma no lo suelta. Confieso que hice desaparecer el acta de la junta donde ustedes pedían auditoría. Si eso me quita la casa, que me la quite. Pero el faro lo vamos a abrir juntos. El faro, como si entendiera idioma humano, pulsó 2 veces. Julián habló sin que nadie lo forzara, quizá por primera vez en su vida. Confieso que soborné a inspectores y perdí dinero en cuentas que ustedes no conocen. Si alguien era el agujero, fui yo. No por codicia, por orgullo. No soportaba que dijeran que vivía de Camila. Tomás agarró el mapa de la costa. Le temblaban los dedos, pero no la voz. Confieso que ayudé a Eusebio a bajar cajas a los botes cuando el faro dormía. Nunca supe si eran repuestos o otra cosa. No pregunté. Si no preguntas, no respondes. Todos miraron a Inés. Ella dejó la llave sobre la mesa, como quien deja un arma cargada. Yo confieso que me fui porque escuché lo que no debía. Una noche la casa hizo lo que hacía. Repetir. Oí a Eusebio hablar con alguien en el pasillo. Dijo, «La niña no es mía». No sé si hablaba de mí o de Mateo. No volví porque creí que nadie iba a elegir mi versión.
El notario asentía, grave, como quien preside una misa que no entiende. «Faltan 2 noches para abrir el torrero», dijo. «La casa ya tiene sus confesiones». Fue entonces cuando Julián dejó la mesa, cruzó el pasillo y abrió el portón. El aire de sal le pegó en la cara. Dio 2 pasos afuera. La marea estaba alta, demasiado. El acantilado parecía más cerca. El viento, sin embargo, no fue lo que lo detuvo. Fue el faro, apagado. Y en el apagón, un fulgor breve desde la linterna de alguien más abajo, donde solo hay roca. «Hay otro en la casa», gritó. Corrieron, bajaron por la vereda de piedra hasta el balcón que mira al muelle privado. Cuerda nueva, cuerda cortada. Un bote sin remos, atado todavía. Y en el borde, marcas de salto o de arrastre. «¿Quién?», preguntó Camila sin aliento. El faro encendió una sola vez, lo justo para que vieran en la baranda de hierro una marca hecha con tiza, el símbolo del pez, el mismo de la hoja de Camila. «No fue un accidente», dijo Tomás. «Fue una señal». Subieron con prisa, que casi es pánico. En el pasillo, olor a querosén otra vez. La puerta del cuarto de Eusebio abierta. En el suelo, una mancha de aceite. Y sobre la mesa, una caja de música. La dieron cuerda. Sonó la canción de cuna. No era un recuerdo, era un mecanismo. «Nos están usando», dijo Inés. «Igual que nos usó él. Pero, ¿quién?». Herrera recogió la caja, la miró con ojo de escribano. Adentro, un papelito con una caligrafía diferente a la de Eusebio. «La casa no miente. Ustedes sí». El viento aulló en las ventanas como un animal encerrado. Bloque 6. Acto segundo. El torrero y la primera muerte. La escalera del faro era estrecha y aceitosa. Cada peldaño olía a metal húmedo y viejo. Subieron con lámparas, con llaves, con la sensación de estar siguiendo un plan que no era el suyo. El cuarto del torrero estaba tal como lo había dejado el último hombre que durmió allí. Catre, cuaderno de bitácora, un abrigo colgado. En la mesa, una caja lacrada con el sello de Eusebio. «Aquí está», dijo Herrera, «el testamento completo». Camila acercó la llama. El sello cedió con un suspiro caliente. Adentro más papeles y un sobregrosor extraño, con algo duro dentro. Un anillo viejo con el diseño del faro y, grapada a él, una cinta con 2 nombres, Mateo y Inés, no O. Y quería que compartieran, dijo Herrera, sorprendido de su propia voz. O que pelearan. El faro pulsó, breve. Abajo, la casa hizo un ruido que no era de madera ni de viento. Sonó como suenan los cuerpos cuando chocan contra algo que no perdona. Bajaron corriendo. En el hall, junto a la escalera, yacía Tomás. Ojos abiertos, la cabeza en un ángulo errado, y en la mano una tiza rota que todavía manchaba sus dedos de blanco. «Resbaló», dijo Julián, como si alguien pudiera creerlo. «Resbaló». La luz del faro iluminó un detalle que nadie quería. En el borde del escalón, sobre la madera, la forma perfecta de una huella de bota que no era de Tomás. El mar sonó más cerca. Camila, con la lámpara temblando, miró a cada uno como si fueran sospechosos y testigos a la vez. Y entonces desde la cocina una voz de mujer dijo clarito, como se dice una verdad que estuvo demasiado tiempo guardada: «Basta. Lo que buscan no está en el testamento. Está en mí». La voz no era de Inés, ni de Camila, ni de nadie que viviera en la casa desde hacía años. Era la voz de alguien que se había ido, o a quien habían ido. La cocina estaba en penumbra.
La llama azul del hornillo hacía vibrar sombras en las baldosas. La mujer estaba de pie junto a la mesa, con un abrigo oscuro empapado y el pelo pegado a la frente por la llovizna. No era un fantasma. Respiraba. En su cuello colgaba un colgante de plata con el dibujo del faro. Elena Santamarina, dijo. Presidenta de la Fundación Santa Marina, lo que buscan no está en el testamento, está en mí, y en lo que él me obligó a guardar. Herrera tensó la mandíbula, apenas 1 milímetro. No podía entrar, murmuró Camila. La propiedad. Tengo llave y mandato, lo cortó Elena. Eusebio fundó la Santa Marina para limpiar lo que ensuciaba y para proteger a quienes la casa sacaba del mar. La convirtió en su máscara, a veces en su cofre. Puso sobre la mesa un sobre grueso, sellado con el mismo lacre. Este codicilo no anula el testamento, lo aclara, y habla de ustedes dos. Miró a Inés y a Mateo. Ellos no retrocedieron. Eran gemelos, dijo en voz baja. Nacieron con 1 hora de diferencia. Uno fue inscrito como Rivas, el otro como Quiroga, con el apellido de su madre. Eusebio prometió reconocer a ambos cuando el negocio no dependiera de los apellidos. Nunca lo hizo. Me hizo esconder pruebas, mover papeles, borrar nombres. Elena no lloró. Sostenía el aire como si también fuera un documento. La cláusula de las 7 noches fue su penitencia tardía. Si la familia no era capaz de permanecer junta, todo lo que construyó debía regresar al mar a través de la fundación. Él creía que se irían. ¿Y alguien? Se aseguró de que así fuera. Sus ojos se movieron hacia el hall, donde Tomás yacía bajo una sábana. Eso no lo hice yo. El faro, afuera, dio un pulso breve y seco, como una firma. Elena dejó el sobre sin abrir. Camila lo tomó. Dudó. Miró a Herrera. El notario bajó la vista. Fue un segundo, pero alcanzó. «¿Qué sabe usted, Herrera?», preguntó Julián. La casa respondió antes que él. Desde el sótano, el viejo sistema de micrófonos despertó con un chasquido. Camila giró una perilla oxidada. El parlante escupió voces grabadas unas horas antes. Pasos, un roce y la voz baja de Herrera en el rellano de la escalera. «No es el momento, Tomás. Si alguien sale, ganamos todos». Luego, un golpe seco. Un resbalón, un jadeo cortado. Inés sintió un frío nuevo. Camila se acercó a Herrera con la lámpara cerca del rostro. En el cuero de sus botas había una pelusa blanca pegada al tacón. «Tiza». «Ganamos». «¿Quiénes?», preguntó. Herrera no respondió. «Elena». «Sí». El patronato de la fundación, él y 2 socios más. Si la herencia caía en la Santa Marina, administraban todo: honorarios, programas, contratos con las mismas navieras de Eusebio. Un círculo perfecto. Julián se abalanzó, pero Camila lo detuvo. «No rompas la cláusula», dijo. «Nos quedan noches». Ataron a Herrera con una cuerda del galpón, lo sentaron en la silla del despacho, frente al retrato de Eusebio. La casa parecía escuchar. Elena abrió el codicilo y leyó: «La casa del faro y el torrero serán propiedad indivisa de Inés y Mateo. Las bodegas y puertos, en partes iguales para Camila y Julián, condicionadas a auditoría externa y a la reparación de deudas con trabajadores y marineros. Si alguno abandona, todo pasa a la fundación. Si cualquiera atenta contra la integridad de otro heredero, queda excluido». El faro parpadeó una vez. No fue viento, fue veredicto. Quedaban 3 noches y demasiado por ordenar.
Camila levantó actas a mano, confesiones, hallazgos, custodia del asesino. Elena quedó retenida como testigo. No intentó irse. A Mateo se le notaba el hambre vieja de quien no espera sitio en ninguna mesa. Sin pedir permiso, se sentó con Inés a revisar papeles. «Si la casa es nuestra, la vamos a abrir», dijo Inés. «Todo. Cuentas, contratos, registros de micrófonos. Que se sepa quién habló y cuándo». «¿Y para quién?», agregó Mateo. Esa noche la casa no pidió nombres. Pidió fechas, como si quisiera ordenar su propia memoria. En el torrero, tras la caja del testamento, encontraron un doble fondo. Allí dormían 3 sobres. El primero, a nombre de Camila. «Devuelve lo que tomaste», dentro el acta de auditoría que había ocultado. Camila lo sostuvo con ambas manos, respiró hondo y lo puso sobre la mesa de firmar. El segundo, para Julián. «No negocies con tu sombra». Un listado de empresas, pantalla y un informe de compliance nunca enviado. Lo dejó encima del de Camila, sin mirar a nadie. El tercero, sin nombre. «Tu silencio también firma». Inés lo abrió. Era la renuncia de Eusebio a la patria potestad de un niño M, jamás presentada. La tinta le ardió en los dedos. «Basta», dijo. «Cuando esto termine, ustedes dos», miró a Camila y a Julián, «irán conmigo a presentar todo. Y si la herencia se pierde por hacerlo, que se pierda. Pero no pienso volver a callar». La casa crujió como un barco que endereza el rumbo. Afuera, el faro volvió a su ritmo normal. La 7ª noche llegó con un viento manso que olía a lana mojada y sal. En el salón, sobre la mesa larga, Camila dispuso los documentos como si fueran cartas: el testamento, el codicilo, las confesiones, los sobres. Elena, testigo. Herrera, inmóvil, en la silla. «Firmemos», dijo Camila. Firmaron todos, Camila aceptando la auditoría y cediendo el mando operativo a un equipo externo, Julián comprometiéndose a reparar con su parte los agujeros que hizo, Inés y Mateo aceptando la copropiedad del faro y la casa, y la apertura de los archivos. Elena firmó como fedataria. Herrera firmó su declaración, empujó a Tomás y manipuló la escena. Lo hizo por el bien de la fundación. La palabra «bien» pesa mucho en boca equivocada, dijo Elena. A medianoche, el faro pulsó 3 veces. Nadie entendió hasta que la casa abrió sola la puerta de la alacena. El aire frío del sótano los envolvió como la marea. Abajo, el viejo grabador encendió una luz verde y reprodujo una última cinta. La voz de Eusebio envejecida. «Si llegaste hasta aquí, lo que te sostiene no es mi nombre, es tu verdad. Devuelve lo que no era tuyo, nombra lo que escondiste y quédate». No hubo más fantasmas, solo instrucciones. Por primera vez, la casa parecía callada de forma amistosa. Al amanecer del 8º día, con la cláusula cumplida, llamaron a la prefectura. Se llevaron a Herrera esposado. En el tacón de sus botas el perito rascó un resto de tiza. Elena declaró el conflicto de interés del patronato y presentó su dimisión. Propuso un patronato nuevo con representantes de trabajadores y pescadores. Camila y Julián acudieron a la fiscalía con los archivos del sótano. No hubo heroísmos. Hubo papel y firma. El reparto se ejecutó. Camila conservó la mitad de las bodegas, bajo vigilancia de auditoría y con un plan de reparación a 3 años. Julián recibió la otra mitad, vendió activos para pagar sanciones y deudas. Dejó de negociar en sombras. Inés y Mateo inscribieron la casa del faro y el torrero a nombre de ambos. Abrieron los archivos al público y montaron un espacio de memoria para hijos del mar, con nombres que el pueblo aprendió a decir en voz alta.
A Tomás lo despidieron en el cementerio que mira al océano. Nadie dulcificó su papel, pero tampoco lo borraron. La noche siguiente, el faro parpadeó con el ritmo antiguo, limpio, como un corazón que se desacostumbra al miedo. Bahía del Lobo siguió oliendo a sal, a lana, a metal. La casa del faro dejó de crujir por las noches como quien reclama. Inés y Mateo aprendieron a convivir sin pedirse pruebas. A veces discutían en la cocina mientras el agua hervía y la casa se entretenía con sus voces nuevas. Camila visitaba el faro los domingos, dejaba informes y pan tibio. Julián, con las manos por fin vacías de tretas, aceptó que la luz de un faro no se negocia. El retrato de Eusebio ya no miraba la escalera. Inés lo giró hacia la ventana. No por homenaje, por memoria. La brisa movía apenas la tela y en la madera no quedaban bisagras. A veces llegaban al faro chicos que preguntaban por las grabaciones antiguas. Inés les mostraba el sótano y decía: «Aquí la casa escuchaba». Mateo al lado agregaba: «Ahora la casa responde cuando le hablan con verdad». La última noche del verano, Elena volvió para entregar un juego de llaves nuevas y para mirar la luz desde el acantilado. No pidió perdón ni fue perdonada. Dejó un documento que transfería el control de la nueva fundación al pueblo. Camila lo firmó. Julián también. Cuando se fueron todos y el viento solo fue viento, Inés subió al torrero con una taza caliente entre las manos. El mar respiraba bajo, profundo. Encendió la lámpara y miró la costa. El faro parpadeó una vez, constante. No hubo voces, ni golpes, ni canciones de cuna. Solo el ruido claro de la verdad cuando se asienta. Y entonces comprendió que la casa no estaba embrujada. Estaba llena de gente que había aprendido a mentir. Ahora, por fin, estaba vacía de eso. La frase final que dejó escrita en el libro de bitácora fue sencilla, como la luz. Aquí ya no se heredan paredes. Se hereda el deber de decirlo todo.